Bien. La pregunta 1 de la guía decía que nos daban un vector, una función vectorial que era esa, r de t, que tiene estas tres componentes y nos piden calcular la velocidad, nos piden calcular la rapidez en el instante t igual a 1 y nos piden determinar la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que determinar, ¿cierto? La velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que la velocidad corresponde a la derivada de la posición respecto a la variable o el parámetro t. ¿Cómo se derivaban funciones vectoriales? Entonces recordemos que para derivar funciones vectoriales se derivaba componente a componente. O sea, primero derivo 1 más t. Entonces la derivada de 1 es 0, la derivada de t es 1. Entonces me queda 1i más. Ahora derivamos el del lado, ¿cierto? La raíz es una constante, por lo tanto se mantiene, y derivamos solo el t cuadrado, que son 2t. J. Más la derivada de t cubo son 3t cuadrado. Y ese 3 con el 3 de abajo se van a eliminar y me va a quedar un t cuadrado segundo. Y ahí encontramos de manera directa el vector velocidad. ¿Sí? ¿Cómo encontramos la rapidez? Porque la rapidez en realidad corresponde a la norma de la velocidad evaluada en t igual a 1. O sea, yo puedo evaluar la velocidad en t igual a 1, quedándome 1i, que es simplemente i, más, si aquí en t coloco un 1, me va a quedar 2 partido en raíz de 2j, más, y coloco 1k, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto me queda acá. ¿Y qué hago ahora? Calculo su módulo. ¿Cómo se calculaba el módulo o la norma de un vector? Recordemos que es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, el que acompaña el i es un 1 al cuadrado, más el que acompaña el 2 partido en raíz de 2 al cuadrado, más el que acompaña acá es un 1 al cuadrado. Entonces acá tenemos 1 más 2 al cuadrado 4, raíz de 2 al cuadrado es 2, más 1 al cuadrado 1. ¿Cierto? 4 partido por 2 es 2, más 1 3, más 1 4, y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto encontramos la rapidez, ¿cierto?, en ese instante. Y luego me piden calcular la aceleración. Entonces recordemos que la aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O respecto al parámetro t. ¿Ya? O sea que tengo que derivar eso. ¿Sí? Si yo derivo el 1 es una constante, por lo tanto la derivada 1 es 0. Eso significa que no va a haber componente i. Si derivo el 2t partido en raíz de 2j, la derivada del t es 1, por lo tanto me va a quedar simplemente 2 partido en raíz de 2j, más. Y si derivo el t cuadrado, me va a quedar 2t. Y ahí encontré la aceleración. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora hay más, pero yo empecé a la hora justa, así que no es problema mío si no está. ¿Se entendió? ¿Recordaron? ¿Sí? ¿En la casa todo ok? Sí, se entendió. Bien. Entonces Bien. ahora ustedes van a hacer el ejercicio número 2. Les recuerdo que el ejercicio número 2 está... Sí, profe. ¿Se ve o no? Sí. Sí, profe. No lo escuchaba, parece que tenía bajo el audio. Bien, el ejercicio número 2 pide exactamente lo mismo que el 1, solo un único detalle que es la aceleración. Que es aquí está. Nos piden calcular la velocidad, o sea, la rapidez, y nos piden calcular el vector de aceleración, pero en ese instante. ¿Ah? No, pero si les tengo un módulo mejor. Entonces, para encontrar la velocidad, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Su definición. ¿Cuál es la definición de velocidad? ¿Cierto? Que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo.
O en realidad respecto al parámetro más que al tiempo. Ya, en física le podríamos decir tiempo, o aquí en parámetro. Entonces tengo que derivar. Como es un vector, una función vectorial, tengo que derivar componente a componente. Entonces acá tengo un 2. Recordemos que la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto me queda menos seno de t i más. Acá tengo un 3 y la derivada del seno es el coseno de t j. Más, y acá tengo 4t y la derivada de 4t que es 4 según k. Y ahí tenemos el vector velocidad. Luego, ¿qué tengo que hacer? Como me piden calcular la rapidez en ese instante, lo primero que vamos a hacer es evaluar en ese punto. Por lo tanto, vamos a tener menos 2 seno de pi medios i más 3 coseno de pi medios j más 4k. Y si ustedes recuerdan, el seno de pi medio, el seno de 90, vale 1. Por lo tanto, acá me va a quedar menos 2i. Pero el coseno del 90 vale 0. Por lo tanto, no va a haber j más 4k. Y como ahora quiero la norma o el módulo de esto, entonces simplemente hago la raíz menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto menos 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, 4 más 16 son 20. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que 2 raíz de 5. Ahí tenemos la rapidez. ¿Sí? Por último, me piden el vector aceleración. ¿Cuál es la definición de aceleración? La derivada de la velocidad respecto al parámetro t. O sea que tenemos que derivar ese vector. Otra vez, derivada del seno es coseno, entonces me va a quedar menos 2 coseno de ti más 3, derivada del coseno que es menos seno, entonces me va a quedar menos 3 seno de tj, y la derivada de 4 es 0 porque es una constante, por lo tanto me queda así. Pero me piden la aceleración en el instante cuando t vale pi medios, o sea, menos 2 coseno de pi medios y menos 3 seno de pi medio j. ¿Cierto? Y si ustedes recuerdan, el coseno de 90 es 0, el seno de 90 es 1, por lo tanto me queda menos 3j. Y ahí está el vector aceleración en ese instante. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Usted? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿Qué es lo que ¿No? 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 ¿Ok? Vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, el enunciado me dice que quieren que calculemos el vector tangente unitario, el vector normal unitario y un vector nuevo, un vector que se llama binomial, perdón. El vector binomial es simplemente el producto cruz, ahí te lo definen, entre el vector tangente y el vector normal. O sea, primero calculo el vector tangente, luego la normal y luego la. Pregunta: ¿cómo se calcula el vector tangente? ¿Cuál era la definición del vector tangente? Unidad. A ver si alguien se acuerda. Es cuando vimos funciones vectoriales, para ser específico. Hace tiempo. Muchos años. Velocidad partido en su módulo. Muy bien. El vector tangente se define como el vector velocidad partido en el módulo de su vector velocidad. Perfecto. Entonces, por ende, lo primero que tengo que hacer es encontrar el vector velocidad. ¿Cómo se determina el vector velocidad? Pues recordemos que el vector velocidad es la derivada de la posición respecto al parámetro t. Entonces vamos a derivar. Tenemos
6. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de 2t. Si derivo el 2t, me va a quedar un 2. Multiplicado por el 6 de afuera, me va a quedar 2. ¿Sí? Más. Ahora hago lo mismo. La derivada del coseno es menos seno. O sea que me va a quedar un menos seno de 2t j. La derivada de 2t es 2, multiplicado por ese 6, me va a quedar 12. Más la derivada de 5t es simplemente 5 según k. Y ahí encontré el vector velocidad. Ahora tengo que encontrar la norma. ¿Cómo se define la norma de un vector? Es simplemente la raíz de cada componente al cuadrado. O sea, 12 al cuadrado me va a quedar 144 coseno cuadrado de 2t más 12, que me van a quedar 144, seno al cuadrado de 2t más 5 al cuadrado, que son 25. Sin embargo, si yo junto estos dos, aparece un seno cuadrado más coseno cuadrado, el cual es 1. Por lo tanto, estos dos simplemente me dan 144. Y 144 más 25 son 169. Por lo tanto, eso me da 13. No voy a seguir. Listo. Entonces, puedo decir que el vector tangente es cada uno de ellos dividido por 13. O sea, 12 treceavos coseno de 2ti menos 12 treceavos seno de 2tj más 5 treceavos k. Y ahí tenemos el vector tangente que me están pidiendo como primera instancia. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿No? ¿Todo ok en la casa? No se Todo ve. ok, profe. Bien. Ahora queremos el vector normal. ¿Cómo se determina el vector normal? ¿Cuál era la fórmula del vector normal? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era la fórmula del vector normal? Aquí para poder hacer los ejercicios simplemente hay que saberse la definición y aplicarlas. Y nada más. ¿Cómo se calcula el vector normal? Por fórmula. A ver en la casa. Porque parece que acá no tienen ninguna fórmula anotada. La costumbre de mirar el cerebro. Ajá. Moraleja. Ya era anotada las fórmulas. Corresponde a la derivada de la tangente respecto a t partido por la norma de dicha derivada. Así se determina el vector normal. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Voy a tener que hablarlo así, ¿no? Porque si no, no me alcanza a pisar. Entonces vamos a derivar el vector tangente respecto a t. Según lo que teníamos notado, t es, la componente i es 12 treceavos coseno de 2t. Entonces recordemos que la derivada del coseno es menos seno de 2t i. Y ahora derivamos lo que está dentro. La derivada del 2t es 2. Multiplicado por el 12 treceavos me va a dar 26 treceavos. Menos. Después viene un menos. La derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de 2tj. ¿Sí? La derivada del 2t es 2, multiplicado por el 12 treceavos que estaba delante, me van a quedar 26 o 24. Nadie dice nada.
24 treceavos. Y luego viene 5 treceavos K, pero la derivada de eso es 0 porque es una constante. Por lo tanto, el vector, la derivada me da esto. Vamos a su norma para poder determinar quién es el vector normal. ¿Cuál era la norma? La raíz de 24 treceavos. Miren cómo lo voy a escribir. Al cuadrado, seno cuadrado de 2t, más 24 treceavos al cuadrado, coseno al cuadrado de 2t. ¿Cierto? Esto, obviamente, si factorizo por 24 treceavos al cuadrado, me va a quedar un seno cuadrado más coseno al cuadrado, el cual es 1, por ende me va a quedar la raíz de 24 treceavos al cuadrado, que por lógica es 24 treceavos. Por lo tanto, el vector normal es esto dividido por el 24 treceavos. Por ende, se van a ir los 24 treceavos y me va a quedar simplemente menos seno de 2ti menos coseno de 2t. Y ahí tenemos el vector normal. ¡Tarán! ¿Se entendió? ¿En la casa se entendió? Sí, profe. Estoy grabando por si acaso, así que después lo pueden revisar de nuevo. No puedo perder tiempo en que estén copiando todo. Estoy anotando ahora lo que nos dio para poder... Y ahora me piden determinar el vector binomial. El vector binomial se define de esta forma. B es igual a T cruz N. Así se define. ¿No? En realidad el mismo enunciado lo dice porque nunca habíamos visto el vector binomial. ¿Eso qué significa? Que para encontrar el vector binomial tengo que hacer un producto cruz. ¿Cómo se hace el producto cruz? Con la determinante, ¿cierto? Se colocaba IJK. Primero se colocan las componentes del T, o sea, 12 treceavos coseno de 2t, 12 treceavos seno de 2t, negativo, y 5 treceavos. En cambio, en la n tenemos menos seno de 2t, menos coseno de 2t, y aquí tenemos 0. Entonces ahora teníamos i. Recuerden que cuando teníamos un i, eliminábamos esta columna con esta fila y multiplicábamos cruzado. Entonces, el por el me va a dar 0, menos el por el, que me va a dar menos 5 treceavos coseno de 2t. Menos j. ¿Qué había que hacer ahora? Se eliminaba la columna j y la fila. Entonces se multiplicaba el con el, que me da 0, menos el con el, que me da menos 5 treceavos seno de 2t. ¿Sí? Más k. Entonces ahora tengo esta columna con esta fila, multiplico el con el, que me va a quedar menos 12 treceavos coseno al cuadrado de 2t, ¿cierto? Menos el por el, que me va a quedar 12 treceavos seno al cuadrado de 2t. Entonces acá me va a quedar, menos con menos más, me queda 5 treceavos coseno de 2t y menos con menos más, con el menos de afuera, menos 5 treceavos seno de 2t j. Y aquí, ¿cierto? Voy a factorizar por menos, voy a factorizar por 12 treceavos y me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1. Por lo tanto me queda menos 12 treceavos k. Y ahí está entonces el vector binomial. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿En la casa? ¿Todo ok?
Esto me escriben sí, todo ok, y yo no veo nada. Ya, perfecto. Entonces ahora, hagan ustedes de la misma manera, pero el ejercicio número 4. Y bueno, este ejercicio 4 tiene la misma estructura del de recién. ¿Sí? Tenemos una función vectorial y nos piden determinar t. Entonces, como ya vimos, t es velocidad partido por su nombre. Por ende, primero vamos a calcular la velocidad. Ya no voy a estar anotando que es la deriva, porque todos sabemos que es la deriva. ¿Cómo se deriva un coseno al cubo? 3 coseno al cuadrado de t por, y ahora derivamos el coseno, que es menos seno de t más. Lo mismo. Derivada del seno al cubo. Baja el 3, se le resta 1 al exponente y por regla de la cadena se divide el seno, que es coseno de t. J. Y la derivada de k es 0 porque es una constante. Calculamos su norma. La norma me va a quedar así. Me va a quedar la raíz de 9 coseno elevado a 4t seno al cuadrado de t más 9 seno elevado a 4 de t coseno elevado a 2 de t. Ambos tienen un 9, así que voy a sacarlo afuera. Al factorizar 9, sale el 9 de la raíz como un 3. Aquí podría factorizar por coseno cuadrado t, seno cuadrado t. Cuando haga eso, coseno cuadrado para llegar a coseno elevado a 4 son coseno cuadrado t, y seno cuadrado ya está, más, voy a sacar seno cuadrado para llegar a seno elevado a 4, son seno elevado a 2 de t, y ya saqué el coseno. Y justamente esto que está acá es one direction, y la raíz del coseno con el seno me va a quedar simplemente 3 coseno t seno de t. ¿Sí? Por lo tanto, el vector tangente va a ser simplemente dividir cada uno de ellos, o sea, menos 3 coseno cuadrado t seno t, partido por esta norma que es 3 coseno t seno t y más 3 seno cuadrado t coseno t partido por 3 coseno t seno t j. ¿Cierto? Y ahora se pueden dar cuenta que puedo simplificar los 3. Puedo simplificar este coseno con él y los senos. Aquí puedo simplificar este seno con él y los cosenos. Quedando algo tan simple como menos coseno de ti más seno de t j. Y ahí tenemos el vector tangente. Y eso era la primera parte. O sea, si no sé derivar, estoy frito. Así de simple. Después me piden el vector normal. Entonces recordemos que para determinar el vector normal tengo que derivar el vector tangente, ¿cierto? Ya sabemos que la derivada del coseno es menos seno, con el menos me va a dar más, se me da seno t y la derivada del seno que es coseno t j. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que la norma de esta derivada es 1. Porque me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, lo cual es 1. Por ende, esto que está acá inmediatamente es el vector normal. No hay nada que dividir. Y finalmente me piden el vector binormal. Entonces recordemos que se colocaba I, J, K, ¿cierto? Aquí se colocan los elementos del t, que son menos coseno t, seno t, 0, y aquí los de la normal, que son el seno t, coseno t, 0. Y sin hacer mucho esfuerzo, calculamos el vector binormal, que sería, con i, se va el con él es 0, el con él es 0, así que acá un 0. Menos j, el con él, entonces el con él es 0, el con él es 0, así que me queda 0. Más k, me va a quedar el con él, que es menos coseno al cuadrado de t, menos el con él, que es seno cuadrado de t,
Y claramente, si factorizo por menos, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Por tanto, me queda menos k. Y ahí teníamos el vector tangente, normal y binormal. O sea, si hacía bien la velocidad y determinaba bien su norma, lo demás era terriblemente fácil. Pero para hacer bien la velocidad, o sea, para hacer bien la norma de la velocidad, primero tenía que derivar bien. Y una vez que derivo bien, hago todo lo demás. ¿Se entendió en la casa? Sí, profe. Sí. Entonces ya ahora, cambiamos de rubro. Vamos a dar la presta también. Ay, se escuchó. Ah, estoy bien. Entonces ahora nos lanzamos a este ejercicio. Cambiamos de funciones vectoriales a funciones reales de variables vectoriales. O sea, en pocas palabras, funciones en varias variables. Y bueno, aquí me dan una función y me piden determinar el dominio de esa función y además las curvas de nivel de esa función. ¿Cierto? ¿Cómo se hacía el dominio? Entonces teníamos que recordar, al igual que en funciones de una variable, las condiciones de la función. En este caso tengo un logaritmo natural dentro con algo. No tengo idea qué es algo, pero con algo. Pregunta, ¿cuál es la condición de un logaritmo natural? ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro del logaritmo natural para ser definido? ¿Puede ser negativo? Muy bien. ¿Cierto? Lo que está dentro, que es del 16 menos 8x cubo menos 3y cuadrado, tiene que ser mayor que 0. No puede ser igual a 0 porque el logaritmo natural de 0 no existe. Así que sí o sí tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? De acá puedo observar que 8x cubo más 3y cuadrado va a tener que ser menor que 16. Pasando esto para allá y después dándolo vuelta. O pasando el 16 para allá y después multiplicando por menos 1. Cualquiera de las dos. Voy a dividir por 16. Entonces me va a quedar 8x elevado a 3 partido en 16 más 3 elevado a 2. ¿A dónde saqué el 3? Era un 2, por si acaso. Yo me equivoqué. Si no, no íbamos a llegar nunca al resultado. ¿Ya? Ahí sí. 3y al cuadrado partido en 16 menor que 1. Y si coloqué en la guía del 3, lo borro por un 2. Siempre fue un 2 y... Simplifico 8 con 16. Sé que eso es 2, ¿cierto? Y aquí, para dejarlo de esta forma, el 3 va a pasar dividiendo al 16. Entonces me va a quedar 16 tercios menor que 1. ¿Alguien me podría decir qué es esto? Si no fuera con el menor y fuera con el igual, ¿qué sería eso? ¿Una elipse? Una elipse, muy bien. O sea, esto no es una elipse. La elipse sería... Eso, esto sería la elipse, ¿cierto? Esa es la elipse. Elipse. Esta elipse abre de manera alargada en el eje X o alargada en el eje Y. Entonces, para eso me tenía que fijar en lo que estaba abajo. Donde está mayor el número es donde se abre la elipse. En este caso, 16 tercios es más grande que 2. Entonces, es abierta o alargada en el eje Y. O sea que es algo como esto. Algo como esto. Ahí. Bueno, es de centro del origen, así que una cosa así. No esperen el nuevo dibujo, porque yo con suerte dibujo palo, pero algo similar. Sin embargo, es una región, no es una elipse como tal, es una región de la elipse. ¿Cuál región? La que está dentro. Esta región. Sin embargo, no considera el borde porque es menor y no menor o igual. O sea que sería así.
Y puedo definir entonces el dominio de F como todos los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tal que se cumple esta condición. Incluso podría escribir la condición original, ¿eh? 8x cuadrado más 3y cuadrado menor que 16. Y ahí entonces tengo escrito el dominio por comprensión y además la región en el plano asociado al dominio. ¿Sí? Curvas de nivel. Recordemos que las curvas de nivel nacen cuando a la función f de x, y yo le llamo k, una constante. También podría ser z, en realidad da lo mismo. K sí tiene que cumplir con el recorrido de la función, pero como un logaritmo natural, K puede tomar cualquier valor sea. O sea que me va a quedar K igual al logaritmo natural de 16 menos 8 a 8x cuadrado menos 3y cuadrado. ¿Sí? Y como todos ustedes saben, ¿cierto? El logaritmo natural tiene base e. Así que por propiedad, yo puedo decir que el 16 menos 8x cuadrado menos 3y cuadrado es igual a e elevado a k. Y ahí está el valor que yo necesito. ¿Sí? Podemos observar de que yo puedo dejar escrito esto así. Podría dejarlo escrito así. Podría dejar escrito como 8x cuadrado más 3y cuadrado, ¿cierto? Pasando el 8x cuadrado para acá y el 3y cuadrado para acá, y el e elevado acá restando. O sea, van a quedar 16 menos e elevado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignar valores al k. Pero estos valores de k tienen que ser consistentes con los valores del logaritmo natural. ¿El logaritmo natural puede ser 0? Sí, pues puede ser 0. Así que el k puede ser 0. Profe, disculpe, Puede ser positivo, puede ser lo que se me ocurra. ¿Qué? que no se ve la barra. Eso. Ahí está, ahí está. Entonces, vamos a hacerlo con 3 valores nuevos. Por ejemplo, cuando k vale 0. Cuando k vale 0, me va a quedar 8x cuadrado más 3y cuadrado igual a 16 menos 1, que me da 15. ¿Eso qué significa? Que si yo divido por 15, me va a quedar la elipse x cuadrado partido en 15 octavos más y cuadrado partido en 15 treceavos, que es 5, igual a 1. Y tenemos esa elipse que está acá. Si k, aquí hay que ser estratégico, ¿ya? Como el k está como exponente del e, voy a darle puros valores del logaritmo natural para que se vaya el e con el logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, al k le voy a llamar logaritmo natural de 2, por dar un caso. Entonces, si le coloco logaritmo natural de 2, aquí me va a quedar 8x cuadrado más 3y cuadrado igual a 16 menos e elevado al logaritmo natural de 2, que es 2. Entonces, 16 menos 2 me da 14. Entonces, ahora divido por 14 y me va a quedar 8x cuadrado, perdón, x cuadrado partido en 14 octavos más y cuadrado partido en 14 treceavos igual a 1. Y ahí tengo la otra elipse. Voy a darle otro valor. K igual al logaritmo natural de 3. Ya sé que el e elevado a eso me va a dar 3. Así que aquí me va a quedar 8x cuadrado. Voy a bajar un poquito. 8x cuadrado más 3y cuadrado igual a 16, 15, 14, 13. Divido por 13 y me queda x cuadrado partido en 13 octavos más y cuadrado partido en 13 treceavos igual a 1. Y aquí tengo otra elipse. Entonces tengo 3 elipses distintas. Entonces, ¿ahora qué hago? La gráfico. Fíjense que la de arriba son 15 octavos
y la de abajo son 14 octavos. ¿Cierto? ¿Por qué? Ah, está bien. Y la de abajo son 13 octavos. O sea que el largo se va haciendo más cortito, más chiquitito. Eso significa que esta es la primera curva de nivel. La otra va a ser más chica, así que esta va a ser la segunda curva de nivel y la otra va a ser esa curva de nivel. ¿Sí? O sea, en el eje Z, soy pésimo, soy la mierda en persona del dibujo, pero una cosa así. Vamos a ver. A medida que le voy dando valores más grandes al K, se va haciendo más chico. O sea, va a llegar un punto que va a ser una cosa así. Como una especie de jarrón chino bajo. ¿Sí? Pero esto no hay que hacerlo. En la prueba a lo más les pido. Es dibujar la familia de curvas asociadas. ¿Ya? Y así es como se hacen las curvas de nivel. ¿Se acordaron? Eso lo vimos en clase. Pero lo vimos hace tiempo. Por eso es que este taller lo quise hacer de esta forma, para recordar un poco lo que va a entrar en la prueba, pero que ya hemos avanzado bastante, entonces mejor recapitulen. ¿Ya? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces ahora ustedes hagan el ejercicio número 6. Son las 5:23. ¿Ya? Por lo tanto, les voy a dar solamente hasta las 5:30 para poder hacer hasta las 5:40 el ejercicio 6 y después en 10 minutos poder hacer los otros dos últimos. Por lo menos uno y el otro queda de tarea. ¿Ya? Aunque lo podríamos dejar para la otra semana igual. ¿No? Para los que no vinieron. Mientras tanto les voy a contar que la prueba es el 8 de octubre. Eso ya lo saben, una semana antes del receso. Contenidos que entran en la prueba. Desde funciones vectoriales hasta regla de la cadena. O sea, entrarían las funciones vectoriales como el ejercicio 1 y 2, como los ejercicios de tangente normal, binormal. Entrarían funciones en varias variables, por lo tanto dominio, recorrido, curvas de nivel. Entrarían límites de funciones. Entrarían las derivadas parciales, las derivadas de orden superior, que fue lo que vimos el miércoles, y además entrarían la regla de la cadena, que es la que vamos a ver el día lunes. Hasta ahí entra en la prueba. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo el lunes voy a terminar la materia. El miércoles voy a pasar materia nueva, pero que no entra en la prueba. O sea, hasta el lunes es la materia de la prueba. Miércoles paso materia nueva. El viernes de la próxima semana practicamos con más ejercicios para la prueba. A la semana siguiente, el lunes, continúo con materia nueva y el miércoles también vamos a hacer un taller, ¿ya? Para la prueba del día viernes. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ah? ¿No? No, solamente talleres, pero este martes no hay presencia. Es al martes. Y después vendría al martes, después del receso antes de la prueba. Porque ahora son 4 clases, semana de receso, clases, prueba. 2 semanas de materia. Bien. ¿Qué nos piden? Determinar el dominio. Da lo mismo que haya una E, que esté elevado a lo que sea, lo importante es que sea lo que sea una raíz. Y la condición de una raíz es que lo que está dentro de él tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. De la cual se desprende que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a 9. ¡Qué fácil! Eso es una circunferencia, ¿cierto? De radio 3. O casi. ¿Cierto? Y como es menor o igual, significa que tenemos toda la región de adentro, considerando el borde, porque es menor o igual. Así que el dominio, por comprensión, va a ser, son todos los x, y
perteneciente a R2, tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual a 9. Ahí está el dominio. Ese es el más fácil. Ahora vienen las curvas de nivel. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Al f de x, y le teníamos que llamar k, por ende me va a quedar e elevado a la raíz de toda esta cuestión. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya, pero yo puedo escribir esto así. Que la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual al logaritmo natural de k. ¿O no? Por definición de logaritmo. ¿Cierto? O sea, el exponente es el logaritmo del resultado con base. Entonces ahora yo podría, por ejemplo, elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual al logaritmo al cuadrado de k. Quedando x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos logaritmo al cuadrado de k. Y ahí tengo la familia de circunferencias que está ahí. Con una cierta restricción, por supuesto. ¿Cuál es esa restricción? Que el k jamás, o sea, el logaritmo natural al cuadrado de k jamás puede sobrepasar un 9. Porque si sobrepasara un 9, entonces la resta me daría negativa y el x cuadrado m cuadrado no puede ser negativo. Eso es el único detalle que podría tener. Entonces ahora voy a anotar acá lo que había quedado. ¿Se ve? Sí, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos logaritmo al cuadrado. Entonces le voy a dar valores al k. Como por ejemplo, k igual a 1. Porque si le doy el valor k igual a 1, esto se hace 0 y me queda la circunferencia x cuadrado m cuadrado igual a 9. Si soy vivo, le puedo dar el valor k elevado a raíz de 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e es 1, me queda raíz de 2, y al cuadrado sería 2. Y 9 menos 2 son 7, o sea, me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 7. Y si le diera el valor k elevado a 2, entonces acá me va a quedar el logaritmo natural de e elevado a 2, que es 2, al cuadrado es 4, 9 menos 4 que es 5, entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 5. Por lo tanto, mis curvas de nivel serían la circunferencia con radio 3, la circunferencia con radio raíz de 7 y la circunferencia con radio raíz de 5. ¿Y eso? Esas son las curvas de nivel. ¿Ya? En realidad después hay que analizar el hecho de que haya un exponencial con la raíz, pero las curvas de nivel son así. Lo que viene de ahí para arriba es lo que puede cambiar como forma de la función, pero en general eso es. ¿Se entendió? ¿La casa se entendió? Sí, profe.